que no alcanzo. ¿Sí me están escuchando? Sí, Sí, profe, profe. perfecto. Profe. Bueno, Sí, profe. bueno, por ahora lo que me interesa es que tengamos claro que la seguridad es un derecho humano, la seguridad social, artículo 22 de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, que es un derecho fundamental, sentencia, entre otras, ver sentencia T 164 de 2011 y sentencia T 760 de 2008. En la sentencia T760 de 2008, también la Corte dice que la salud, por ejemplo, que hace parte de la seguridad social, es un derecho fundamental, autónomo, que no necesita invocarse por conexidad. Eh, Así las cosas, vamos a adentrarnos ya en la parte técnica de la materia. Vamos a ver cómo está configurado el Sistema General de Seguridad Social Integral en Colombia, que está desarrollado por la Ley 100 de 1993. Para eso, entonces yo voy a apelar a este cuadro que ya tengo previamente desarrollado y que nos sirve para entender la estructura. Entonces, el sistema se denomina Sistema General de Seguridad Social Integral. Está desarrollado, repito, por la Ley 100 de 1993 y se compone, el sistema de seguridad social en Colombia integral se compone de varios subsistemas que en este cuadro están señalados en color verde. Tenemos el subsistema general de pensiones, el subsistema general de seguridad social en salud, tenemos el sistema general de seguridad social en riesgos laborales y tenemos eh, un subsistema que se llama servicios sociales complementarios. Entonces, bajo esos 1, 2, 3, 4, digamos, subsistemas, es que se integra, perdón, 3, 4, sí, 4 subsistemas, es que se integra ese sistema general de seguridad social integral. Entonces, serían 4 subsistemas que están ahí, como les digo, señalados en color verde. Permítanme que es que todavía hay gente que se está conectando a esta hora, entonces quisiera que pudieran participar de la clase ya. Esos subsistemas que están en color verde, a su vez, están integrados por regímenes, para que lo sepan, pues para que lo puedan entender desde un punto de vista gráfico. Por ejemplo, el Sistema General de Pensiones, en el artículo 12 de la Ley 100, dice que está compuesto por dos regímenes, que son excluyentes entre sí. Una persona no puede estar afiliado a la vez en ambos regímenes. ¿Cuáles son esos regímenes del Sistema General de Pensiones? Donde tengo el cursor. Si están viendo o agrando más el cuadro, la letra está muy chiquitica, o están viendo bien. Profe, sí, agrandelo un poquito más, por favor. Bueno, claro que sí. Pues ahí lo vemos. ¿Sí lo vemos mejor Gracias. ahí? Profe, usted nos puede mandar ese cuadro al Sí. final de la clase, Sí, por favor. claro. Al final de la clase les mando todo este cuadro para que Ah, lo estudien. muchas gracias, Entonces, profe. el Sistema General de Pensiones tiene dos regímenes. El régimen solidario de prima media con prestación definida, conocido por sus siglas RPM. Régimen solidario de prima media con prestación definida, que es donde tengo el cursor, ¿cierto? Y tiene otro régimen, que es el régimen de ahorro individual con solidaridad, por sus siglas RAIS. El régimen solidario de prima media con prestación definida es administrado por Colpensiones, una empresa industrial y comercial del Estado. El régimen de ahorro individual con solidaridad RAIS es administrado por los fondos privados de pensiones, Porvenir de pensiones y cesantías, Porvenir, Protección, Colfondos, Old Mutual, ¿cierto? Que ese último casi no es conocido, pero existe. Antes se llamaba Scandia, pero pues, se llama Old Mutual. Entonces, ahí tenemos los dos regímenes que componen el Sistema General de Pensiones. Por fuera del Sistema General de Pensiones hay unos por fuera del Sistema General de Pensiones, es decir, de estos dos regímenes, por fuera de estos dos, hay unos regímenes exceptuados que más adelante lo vamos a ver, que son el del presidente de la República, lo voy a poner por aquí a un ladito, voy a poner por aquí, regímenes exceptuados que no hacen parte del Sistema General de Pensiones. Como una notica por acá, más bien abajo, acá.
regímenes exceptuados. ¿Por qué son exceptuados? Porque no hacen parte del sistema general de pensiones, no se regulan ni por la Ley 100, ni hacen parte del sistema general de seguridad social integral desarrollado por la Ley 100. Esos regímenes exceptuados que traen condiciones pensionales especiales son el del presidente de la República y el de las fuerzas militares y el del magisterio. Serían los tres regímenes, el de la fuerza pública, no fuerzas militares, sino fuerza pública, porque ahí tenemos policía y ejército, ¿cierto? Y el del magisterio. Serían tres regímenes exceptuados que no hacen parte de este cuadrito que yo bien tuve pues en desarrollar. Entonces pongámoslo acá en un color rojo. Pongamos que estos no hacen parte del sistema general de pensiones. Dejemos acá la anotación para que ustedes puedan estudiar, ¿cierto? No hacen parte, pero esa misma cuadro no hacen parte del sistema general de pensiones. Son regímenes exceptuados y sus reglas están en normas especiales. De resto, todos los colombianos, servidores públicos, que no sean pues militares, ¿cierto? O policías y del magisterio, todos los colombianos, incluyendo los servidores públicos de la rama judicial, los de la rama ejecutiva, que no sean estos, tienen que estar en el sistema general de pensiones, bien sea, según la ley 100, ¿cierto? Y el artículo 12, bien sea en el régimen solidario de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, o bien sea en el régimen de ahorro individual con solidaridad RAIS. Todos los servidores públicos y trabajadores del sector privado tienen que estar en el sistema general de pensiones. Artículo 2 de la ley 100 nos habla de esos dos regímenes, salvo pues los exceptuados que vimos, ¿cierto? Eh, ¿Hasta ahí hay alguna duda o puedo avanzar al segundo subsistema? Obviamente esto más adelante lo vamos a desarrollar. Yo lo que quiero es que tengamos una visión general de cómo es la estructura de la seguridad social en Colombia. ¿Vamos bien o hasta ahí hay alguna duda? Vamos bien, profe. Vamos bien, Vamos profe. bien. Perfecto. Segundo subsistema del Sistema General de Seguridad Social Integral. Segundo subsistema, que es el otro que está aquí en verde donde tengo el cursor, que es el Sistema General de Seguridad Social en Salud. El Sistema General de Seguridad Social en Salud, en el artículo 175 de la Ley 100, nos dice que está integrado por dos regímenes, así como el de pensiones también tenía dos regímenes, que era el de prima media y el de ahorro individual. El sistema de salud también tiene dos regímenes, el régimen contributivo y el régimen subsidiado, ¿cierto? Tiene dos regímenes. Hay un tercer componente que no es un régimen, sino que es un componente vinculado al sistema de seguridad social en salud, que es donde tengo el cursor, que se llama población vinculada. Es decir, serían tres categorías que integran el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Dos regímenes y un componente vinculado, para que me entiendan. Dos regímenes a los que está afiliada la mayoría de la población y un componente de personas que está vinculada al sistema. Ya les voy a explicar en detalle eso. Entonces, ¿quién está en el régimen contributivo? Todos los trabajadores dependientes que tienen una relación laboral formal. También los trabajadores independientes que tienen ingresos iguales o superiores a un salario mínimo legal mensual vigente. ¿Por qué? Porque tienen capacidad, se entiende que una persona si tiene ingresos iguales o superiores a un salario mínimo legal mensual vigente, tiene capacidad de pago como trabajador independiente para pagar el sistema, para pagar la salud. Esto pues es lejos de la realidad, pero eso entiende la ley, ¿cierto? Si el independiente no está en el régimen contributivo, a pesar de que gana ingresos iguales o superiores a un salario mínimo, en Colombia hay una autoridad que fiscaliza esa situación. ¿Cómo se llama esa autoridad? Se llama la Unidad de Gestión de Pagos Pensionales y Parafiscales, UGPP. La UGPP, si detecta que hay un independiente que no está en el régimen contributivo y que tiene capacidad de pago, lo saca del régimen subsidiado en salud. Hay muchos colados en el régimen subsidiado de salud, cuando deberían estar pagando salud y, y cotizando a una EPS, ¿cierto? Entonces, ahí hay una entidad que se llama la UGPP que hace esa fiscalización. Más adelante veremos la normatividad. Entonces, en el régimen contributivo están los trabajadores dependientes con un contrato formal laboral
los trabajadores independientes que tienen ingresos iguales o superiores a un salario mínimo, y también están los pensionados. Los pensionados también se les descuenta de su pensión, más adelante veremos cuánto, para cotizar al sistema de salud en el régimen contributivo. ¿Quién más está en el régimen contributivo? Los beneficiarios de los cotizantes. Los beneficiarios de los cotizantes, la esposa, los hijos, ¿cierto? Más adelante veremos esa lista de beneficiarios en la ley. Yo por ahora quiero que entiendan un esquema general, que tengan una claridad, un mapa conceptual de cómo es la seguridad, el régimen de seguridad social en Colombia. Entonces, recuerden, en el régimen contributivo de salud están trabajadores dependientes, independientes con capacidad de pago y pensionados, y los beneficiarios de todos los anteriores. Eh, Profe, qué ¿Quién pena. presta? Sí, adelante. ¿Me repite el código, el artículo, por favor? Claro, artículo 175, en el cuadrito está, mira, artículo 175 de la Ley 100 del 93, que nos habla de que en salud hay dos regímenes y un tercer componente vinculado, ¿cierto? Ok. Entonces, ¿quién presta el servicio de salud en este régimen? Las EPS del régimen contributivo, Sura, Salud Total, etc. Hay un régimen subsidiado en salud, hay un régimen subsidiado en salud. ¿Quién está en el régimen subsidiado en salud? Según la legislación, ese artículo 75, quienes no tienen capacidad de pago, pero no solo, o sea, no tienen ingresos ni siquiera de un salario mínimo, pueden ser inclusive trabajadores independientes, un vendedor ambulante, un pequeño agricultor, un pescador, pueden ser trabajadores independientes, pero sus ingresos son modestos, precarios y no alcanzan a llegar a un salario mínimo en el mes. Por eso se entiende que no tienen capacidad de pago. O también los desempleados, las personas desempleadas, pueden llegar a estar en el régimen subsidiado porque no tienen capacidad de pago, mientras se encuentren desempleados. Pero además debe cumplir con unos requisitos definidos por eh, pero no es el Departamento Nacional de Planeación, por el Consejo, por el COMPES, por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES. El COMPES, digamos, es una entidad de la rama ejecutiva. Si vamos a, les voy a mostrar cómo está integrado el COMPES en Colombia. Fue creado eh, por Alberto, en el gobierno de Alberto Lleras. Les voy a mostrar acá cómo está integrado. Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES. El COMPES está integrado dependiendo del área. Hay un COMPES económico, un COMPES social. Por ejemplo, en materia de salud aplicamos el COMPES social. ¿Quiénes integran el COMPES social? El ministro de Hacienda, el ministro de Protección Social, el ministro de Educación, de Agricultura, de Transporte, el secretario general de la Presidencia y el director de Planeación Nacional. Entonces el COMPES se reúne y expide un acto administrativo. Se llaman documentos COMPES. Y en ese acto administrativo le señala al gobierno hacia dónde debe dirigir los recursos de política social. Entonces, ¿por qué digo todo esto? ¿Hacia qué población? Dependiendo de la población, y clasifica pues como la población, ya les explico cómo. Entonces, el COMPE le dice al gobierno, mire, la plata que usted tiene para pagar el régimen subsidiado en salud, la salud gratuita para los más pobres, destínela a esta población, y el COMPES le dice al gobierno a cuál. Entonces, por ejemplo, les muestro un ejemplo. Entonces, ¿cómo el COMPES o cuál es el documento con el que el COMPES clasifica la población? El SISBEN. ¿Qué es el SISBEN? El SISBEN, no me lo vayan a confundir con el régimen subsidiado en salud. Son dos cosas muy distintas. Una cosa es un programa social llamado régimen subsidiado, y otra cosa es el SISBEN, que el SISBEN no es salud, sino que es una encuesta. El SISBEN es una encuesta. ¿Cómo se llama esa encuesta? Para que todos tengamos claridad. El SISBEN significa Sistema de Clasificación de Potenciales Beneficiarios. Eso significa el SISBEN. Sistema de Clasificación de Potenciales Beneficiarios. ¿De potenciales beneficiarios de qué, profesor? De programas sociales. El Estado colombiano tiene muchos programas sociales: Familias en Acción, Joven Escena, Vivienda Rural, exoneración de la cuota de compensación militar, pensión familiar, que más adelante la vamos a ver. Bueno, hay muchos programas sociales que tiene el Estado colombiano.
y cómo el Estado colombiano dirige los recursos hacia la población más vulnerable con la encuesta. La encuesta determina quién es pobre, quién es vulnerable y en qué nivel. Entonces el COMPES le dice al gobierno por acto administrativo, mire, que el régimen subsidiado cubra a las siguientes personas. Entonces me permito mostrarles la resolución 300, es un ejemplo, ¿cierto? Para hacerme entender. La resolución 3778 de 2011 del Ministerio de la Protección Social, resolución 3778 de 2011 del Ministerio de la Protección Social, que en la parte emotiva, mire cómo el ministro cita el COMPES 117 de 2008, es un acto administrativo, que le dijo al gobierno, mire, eh, frente al régimen subsidiado, frente al régimen subsidiado, dice, frente al régimen subsidiado en salud, afilie solo al régimen subsidiado a las siguientes personas. Primero, pues que no tenga capacidad de pago. Y segundo, que en la encuesta del SISBEN, Sistema de Clasificación de Potenciales Beneficiarios, no me supere estos puntajes. Nivel 1 en la encuesta será quien tenga de 0 puntos a 47,99 puntos en la encuesta del SISBEN. Si en la encuesta del SISBEN tiene ese puntaje y no tiene capacidad de pago, lo afilian al régimen subsidiado. La encuesta es el instrumento para determinar muchos programas sociales. Uno de ellos es el régimen subsidiado. Entonces, si no supera este puntaje, lo afilian. Nivel 2 va de 48 puntos a 54 puntos en las 14 ciudades principales del país. Más abajo la norma dice, pues, cuáles son, etcétera. Medellín, Cali, Barranquilla, bueno, sí. Entonces, una persona para poder estar en el régimen subsidiado, primero, no podría tener capacidad de pago, es decir, ganar ingresos ni siquiera iguales a un salario mínimo, ni siquiera llegar ahí al salario mínimo, o estar desempleado, y en la encuesta del SISBEN no superar este puntaje, que sería el límite máximo en el nivel 2, 54,86 puntos. Si una persona está desempleada y en la encuesta del SISBEN no supera ese puntaje, ¿qué pasa? Ya vamos a ver. Ahí es donde entra el tercer componente que yo les dije, que se denomina población vinculada al sistema de salud. Ya les voy a dar cuenta de eso. La norma habla de otras cabeceras, hay que mirar cuáles son, donde el puntaje máximo es un poco inferior, 51,57 puntos. Más adelante exploramos eso con detalle. Yo por ahora quiero es un mapa general. Y en el sector rural, el puntaje máximo para estar en el régimen subsidiado de salud no puede, que se saque en la encuesta, no puede superar 37,80 puntos. Si el campesino tiene un puntaje superior a esto, no lo pueden afiliar al régimen subsidiado, ¿cierto? Lo que pasa es que en el campo las condiciones son tan precarias que es usual ver que sí lo cumple, ¿cierto? Pero puede haber casos donde no. Entonces, la encuesta es la que determina, eh, Profe, ¿sí? pero entonces es que no tenga ingresos y no supere, o sea, no es excluyente. Exacto, Ok, exacto. gracias, profe. Y, o sea, son los dos requisitos, que no tenga ingresos y no supere digamos, la encuesta. Yo no sé qué pasó acá, me borró esta información. Ah, ya, ahí está. Entonces, creo que como esto se lo trajo un pedazo. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Vea, esto se enloqueció este archivo de Word, de Excel. A ver si así, ahora sí ya. Quienes no tienen capacidad de pago y cumplen con los requisitos definidos por el COMPES en cuanto a puntaje en la encuesta del SISBEN, porque si no tiene el puntaje en la encuesta, no va a entrar al régimen subsidiado. Tendrá SISBEN, tendrá la encuesta. Todo el mundo puede tener encuesta del SISBEN. Todo el mundo se puede hacer encuestar del SISBEN. Tener SISBEN, tener encuesta, no quiere decir que usted tenga salud subsidiada, que eso es un tema que a veces se suele confundir mucho y a veces hay periodistas que no saben la diferencia y le hacen un escándalo a cualquier persona. Mire, esa persona tiene SISBEN. No, no es que tenga, no es, puede tener encuesta, pero la persona llega inmediatamente y dice, no, pero yo pago mi EPS. Lo que me querían era hacer un escándalo político, ¿no? Yo tengo encuesta, a mí me encuestó un funcionario del municipio, vino a mi hogar y me encuestó y me dio un puntaje, 70 puntos. 70 puntos, no puedo estar en el régimen subsidiado, tengo que estar, si tengo capacidad de pago además, tengo que estar en el régimen contributivo. Ahora, ¿qué pasa con las personas que no tienen capacidad de pago y no pasan el puntaje? O sea, sacan un puntaje muy superior. Propongamos un ejemplo, es una persona de clase media y se queda sin empleo y pasa un periodo de protección laboral que trae, pues, que trae la legislación en salud
lleva 8 meses desempleado, 8, 9 meses desempleado, y es una persona de clase media, y el puntaje en la encuesta le dio 70 puntos. Obviamente, con esos presupuestos no podría estar en el régimen subsidiado porque tiene un puntaje muy alto. Pero, ¿qué va a pasar con estas personas? Como en Colombia, el sistema de salud fue diseñado con vocación de universalidad, uno de los principios de la ley 100 es la universalidad. Les puedo mostrar eh, la ley 100, permítanme un momento, yo la abro acá. Denme un segundito, les voy a compartir pantalla de la ley 100. Observen el artículo 2. Principios. El servicio público esencial de seguridad social se prestará con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad y unidad. ¿Y universalidad qué quiere decir? Es la garantía de la población, es la garantía, perdón, de la protección para todas las personas, sin ninguna discriminación en todas las etapas de la vida. ¿Qué quiere decir eso, eh, muchachos? Que en Colombia el sistema de salud, digamos, tendría una vocación tipo Beveridge, en principio. ¿Cómo así que una vocación tipo Beveridge? Que a nadie se le podría negar el servicio de salud por falta de capacidad de pago. Además que es un derecho fundamental y por el hecho de no tener dinero no podría, digamos, esbozarse de ese argumento eh, para violar la dignidad humana y la salud, ¿cierto? Precisamente porque el principio de la ley 100 en el artículo 2 es la universalidad, la cobertura de todas las personas, ¿cierto? Sin ninguna discriminación, como vieron en ese texto normativo que les acabé de mostrar. La salud tiene una ley estatutaria que también desarrolla ese derecho fundamental a la salud, que es la Ley 1751 de 2015, y vuelve, esa Ley 1751 de 2015, más adelante la veremos, estos son dichos de paso que estoy haciendo, más adelante lo veremos con detalle, pero esta ley también consagra, digamos, la universalidad del derecho a la salud que se debe prestar sin ninguna discriminación, ¿cierto? Entonces dice, los servicios y tecnologías de la salud deben ser accesibles a todos en condiciones de igualdad, dentro del respeto a las especificidades de los diversos grupos vulnerables y el pluralismo cultural. La accesibilidad comprende la no discriminación, la accesibilidad física, la accesibilidad económica y el acceso a la información. Entonces, la ley estatutaria de la salud también trae esas, digamos, esas garantías, la universalidad, vean acá. Los residentes en el territorio colombiano gozarán efectivamente del derecho fundamental a la salud en todas las etapas de la vida. Y decir gozar efectivamente quiere decir que eso no puede estar sujeto a si yo tengo una capacidad de pago. Entonces, retomando, ¿qué pasa con la población que no puede estar en el régimen subsidiado porque no le da el puntaje y además no tiene capacidad de pago? Una persona de clase media desempleada lleva 8 meses y tiene 70 puntos en la encuesta del CISBEN. Pertenecerá a un componente vinculado al subsistema de salud, que está en verde, ¿cierto? Pertenecerá a un componente vinculado que se llama población vinculada. El artículo 175 de la Ley 100 del 93 dice que esa población vinculada tendrá derecho al servicio de salud en la red de hospitales públicos del respectivo ente territorial donde viva. Entonces, del nivel departamental. Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno nacional le gira unos recursos a los entes territoriales para que con esos recursos financien la atención en salud de la población vinculada al sistema. Es decir, población que no está cubierta por el régimen subsidiado, pero que igual tiene derecho a la salud. ¿Cierto? La idea es que esto no existiera, que todo el mundo estuviera o en el contributivo o en el subsidiado, ¿cierto? Simplificar más el sistema. Pero por ahora esa es la realidad fáctica que tenemos. Entonces, más adelante veremos que la legislación dice que las personas vinculadas al sistema, por acá hay algunas preguntas. Espérame que yo miro. Dicen, por favor, me pueden ingresar al grupo de WhatsApp para que la tengan en cuenta. A Guillermo y a Valentina. Valentín, perdón. Valentín y Guillermo, qué pena el Link, error. pueden enviar el link del WhatsApp Tranquilo. al chat, por favor. Quien pueda. Bueno, ahorita lo enviamos al CISA al final de la clase. Estén tranquilos. O si no, me dejan el número que yo los agrego al final. Entonces, resulta entonces, para que retomemos,
que la legislación dice que la población vinculada tiene que pagar el 30% del valor del servicio de salud que le pida a la red de hospitales públicos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que pues es una contradicción también porque si una persona no está en el SISBEN y está desempleada, pero no está en el SISBEN porque le falta el puntaje, pero está desempleada, ¿cómo va a poder pagar el 30% del valor del servicio? ¿Cierto? Pues dice, la legislación vigente dice que la población vinculada al sistema tiene que pagar el 30% del valor del servicio, esta población vinculada. Entonces eso también sigue siendo una contradicción porque si yo no estoy en el contributivo, pues si no estoy en el contributivo es porque no tengo capacidad de pago. Si no estoy en el subsidiado es porque a pesar de que no tengo capacidad de pago, tampoco paso el puntaje, me es muy superior al puntaje mínimo. Entonces, pues, en este caso, si le piden un 30% por el valor de un servicio de salud, lo único que le queda a esa persona es interponer una acción de tutela, porque en materia de salud no puede haber ningún óbice o ningún muro económico en Colombia, porque la salud es un derecho fundamental, la seguridad social es un derecho fundamental, artículo 48, y la ley estatutaria que les acabé de mostrar dice que todo habitante del territorio nacional, ese es el artículo sexto de la ley 1751 de 2015, que es la ley estatutaria de salud, que dentro de los principios dice que los residentes en el territorio gozarán efectivamente del derecho fundamental a la salud en todas las etapas de la vida. Y efectivamente quiere decir que no puede haber discriminación por motivos económicos. Hasta ahí queda claro cómo, yo estoy simplemente explicándoles un esquema, queda claro cómo está integrado el sistema de salud. En resumen, por dos regímenes y un tercer componente que es una población vinculada. ¿Queda claro ese punto? Sí, profe. Sí, profe. Recuerden, población vinculada es, tampoco tienen capacidad de pago como los del régimen subsidiado, pero el puntaje en la encuesta es mucho mayor para poder entrar. Entonces no les da y tienen que estar ahí mientras se pueden vincular, mientras les baja el puntaje. Pueden solicitar una nueva encuesta, pero es difícil que les baje el puntaje si viven en el mismo lugar, etc. Bien, otro subsistema del sistema integral de seguridad social que está aquí en naranja. Otro subsistema es el Sistema General de Seguridad Social en Riesgos Laborales, que está desarrollado también en la Ley 100. En la Ley 100 se habla muy apretadamente, muy brevemente del sistema de riesgos laborales. Entonces eso implica que haya tenido que expedirse otra serie de leyes para desarrollarlo. De manera más próxima, la ley que lo desarrolla con mayor amplitud es la Ley 1562 de 2012. El sistema general de riesgos de seguridad social en riesgos laborales es, digamos, el servicio es prestado, el aseguramiento es prestado por las administradoras de riesgos laborales para cubrir el ATEL. ¿Qué es el ATEL? Accidente de trabajo, AT, EL, enfermedad laboral. Eso significa la sigla ATEL, accidente de trabajo, enfermedad laboral. Toda una cantidad de prestaciones económicas y asistenciales que desarrollaremos en el semestre, que la pensión de invalidez de origen laboral, que la pensión de sobrevivientes de origen laboral por un accidente mortal o una enfermedad, que las incapacidades por origen laboral, que la asistencia médica producto de una enfermedad laboral o de un accidente de trabajo, que un auxilio funerario porque murió el trabajador por accidente de trabajo. Entonces, para un auxilio funerario es un derecho en dinero para quien pagó los gastos de entierro del afiliado, y así, una cantidad de prestaciones que más adelante desarrollaremos. Y finalmente tenemos un último componente del sistema, otro último subsistema. Estos que están en verde son subsistemas. El sistema se llama Sistema General de Seguridad Social Integral y los verdes son subsistemas. Y cada subsistema puede tener uno, pues pueden tener uno o dos regímenes, pues. Simplemente, por ejemplo, acá el de pensiones tiene dos regímenes, el de prima media y el de ahorro individual con solidaridad. El sistema de seguridad social en salud tiene tres componentes, un régimen contributivo, uno subsidiado y un tercer componente llamado población vinculada. El sistema de seguridad social en riesgos laborales no tiene regímenes, es uno solo, que es la legislación que regula la cobertura de las prestaciones económicas y asistenciales que cubren las ARL.
Y hay un último subsistema que se llama servicios sociales complementarios. ¿Qué significan los servicios sociales complementarios? Son, como su misma palabra lo dice, son complementos, son, digamos, elementos que amplían la política social, y que tienen que ver con la seguridad social. Entonces, eh, ejemplos de estos servicios sociales complementarios. Entonces, tenemos varios, entre otros los siguientes. La ley 100 menciona este subsistema de servicios sociales complementarios en el artículo 257 y siguientes. La ley 100 dice, mire, habrá también un subsistema de servicios sociales complementarios que desarrollará el legislador. ¿Qué ejemplos les puedo yo ofrecer de este subsistema de servicios sociales complementarios? Uno, el mecanismo de protección al cesante consagrado en la Ley 1636 de 2013. Es un complemento de la política social. Ese mecanismo de protección al cesante es un subsidio de desempleo que se creó con esta ley y que ha venido siendo reformado por el reciente gobierno y que trae, por la normatividad COVID, y que trae unas normas especiales sobre la materia. Ahora por el COVID hay unas normas que serán transitorias mientras dure la pandemia. Pero una vez pase la pandemia, retornarán las normas que les voy a mostrar. Entonces voy a abrir la ley 1636 de 2013 para que observemos ese mecanismo de protección al cesante. Ley 1636 de 2013. Y la abro. Ahí vemos, por la cual se crea el mecanismo de protección al cesante en Colombia. ¿Cuál es el objeto de esto? Entonces dice la norma lo siguiente. Campo de aplicación, artículo 3. Todos los trabajadores del sector público y privado, dependientes o independientes, que realicen aportes a cajas de compensación familiar, sabemos que todos los trabajadores dependientes realizan inexorablemente e inevitablemente aportes a caja de compensación familiar, porque uno de las obligaciones derivadas de la existencia de una relación laboral es que el patrono tiene que pagar la caja de compensación familiar, 4% del salario mensual del trabajador. Ley 789 de 2002, ¿cierto? Entonces, si un trabajador tiene aportes a caja de compensación familiar por un año, continuo o discontinuo, por un año, continuo o discontinuo, dentro de los 3 años anteriores, si es trabajador dependiente, a la fecha en que se quedó sin empleo. O sea, por ejemplo, yo me quedé sin empleo hoy, di muy mal la clase, ustedes se quejaron y me echaron de la decanatura, me quedé sin empleo. Entonces, para yo poder acceder a este mecanismo de protección al cesante, tendría que acreditar un año de aportes a caja de compensación familiar en los 3 años anteriores a la fecha de hoy. ¿Cuáles serían los 3 años anteriores a la fecha de hoy? Hoy estamos a 12 de agosto de 2020. Del 12 de agosto de 2020 al 12 de agosto de 2019, un año. A 2018, otro año. A 2017, otro año. Ahí estarían los 3 años. Que entre hoy 2020 y 2017, 12 de agosto, yo tenga un añito de aportes a caja de compensación familiar, continuo o discontinuo, ¿cierto? En esos 3 años anteriores. Y si el trabajador es independiente, el independiente en Colombia, la obligación de cotizar a caja de compensación es voluntaria, no es obligatorio. Para el independiente no es obligatorio, según la legislación vigente, cotizar a caja de compensación. Entonces, uno va a encontrar que los independientes casi nunca acceden a esto, pero si el independiente decide cotizar, la ley le exige a caja de compensación, la ley le exige cotizaciones de 2 años continuos o discontinuos en los últimos 3 años, a la fecha en que se retire del sistema de salud porque se quedó sin ingresos como independiente. Entonces, para el dependiente, para el trabajador con subordinación laboral o servidor público con subordinación laboral, si logra acreditar un año de cotizaciones a la caja en los 3 años anteriores a la fecha en que se quede sin empleo, lo cobija este mecanismo.
O si es independiente, 2 años de cotizaciones a caja, continuos o discontinuos, en los 3 años a la fecha en que también pues, se quedó sin ingresos y se tuvo que retirar del sistema de seguridad social. ¿Qué pasaría si una persona acredita esos requisitos? Esta es la norma como está sin pandemia. Cuando el gobierno realizó unas modificaciones transitorias por la pandemia, no las vamos a ver en este momento. Esas modificaciones transitorias por la pandemia flexibilizaron un poco estos requisitos, pero solo van a durar mientras dure la pandemia. O sea, póngale, no sé, hasta diciembre. Ya después volverá esta norma así como se las estoy ofreciendo en este momento. Entonces, por eso les enseño y hago hincapié en esta norma así como está en este momento. Si quieren, ya más adelante, hacemos una conferencia sobre derecho laboral y COVID-19, que de hecho yo ya he hecho varias que están en las redes. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa si una persona cumple con estos requisitos? Resulta que la ley dice que la caja de compensación familiar, como está ahora, artículo 12 de esa misma ley, vuelvo y repito, estamos en la ley 1636 de 2013, mecanismo de protección al cesante, que es un ejemplo de la política de servicios sociales complementarios. Entonces, el artículo 12 dice que si la persona cumple con los requisitos que acabamos de ver, la caja de compensación familiar le tiene que hacer aportes a salud y a salud y a pensión, aquí se los voy a resaltar, se los tiene que hacer con base en un salario mínimo por 3 meses. Ya les muestro dónde dice que es por 3 meses. Entonces, después de haber perdido el empleo, para que siga teniendo un periodo de 3 meses adicionales de cobertura en salud y un periodo adicional de 3 meses cotizados a la historia laboral en pensiones, ¿cierto? O sea, no se perderán, habrán 3 meses después de que pierda el empleo de cotizaciones que le puede servir. Le puede servir en caso de una pensión de invalidez, de origen común, de sobrevivientes, le pueden servir para completar las 1.300 semanas en pensión, los fondos privados son 1.150 semanas para la pensión mínima, entonces le pueden servir esos 3 meses. ¿Dónde dice que son 3 meses? Acá, ya les voy a mostrar. En la misma norma, pero más abajo, ¿cierto? Dice, denme un segundo, ubico el punto. Aquí está, ven. Los beneficios antes señalados se pagarán por 3 meses. Por 3 meses. También hay un bono de alimentación que el gobierno nacional, por la pandemia, con el decreto Ley 488 de 2020, con el decreto Ley 488 de 2020, estableció por valor de 2 salarios mínimos dividido en 3 meses. O sea, se coge 2 salarios mínimos y se divide sobre 3. Eso es transitorio por la pandemia, ¿cierto? Pero digamos, este es el mecanismo de protección al cesante como está aquí en Colombia. Y cómo va a quedar y cómo es cuando no haya pandemia. Eh, ¿Cada cuánto se pueden reclamar estos beneficios del mecanismo de protección al cesante? Se pueden reclamar cada 3 años, ¿cierto? Cada 3 años, precisamente porque pues, la norma dice que es un año de cotizaciones en los 3 años anteriores. Entonces, si ya se reclamó, hay que esperar otros 3 años para poderlo volver a reclamar. No es una sola vez en la vida, como antes en cierta normatividad había, pero ya eso fue derogado, se puede reclamar, se podría reclamar cada 3 años. Entonces, ese es un ejemplo. Yo estoy haciendo muchas generalizaciones, pero porque todavía no me quiero adentrar en lo específico, sino que ustedes entiendan cómo está el esquema pues, de la seguridad social en Colombia. Otro ejemplo, ese es un ejemplo de servicios sociales complementarios. Otro ejemplo es el BEPS, el Programa de Beneficios Económicos Periódicos BEPS. ¿Lo han oído mencionar? ¿Han oído mencionar los BEPS? ¿O nadie ha oído mencionar eso? Sí, profe. Profe. Bueno, los BEPS están incluidos en el artículo de la Constitución que desarrolla el derecho fundamental a la seguridad social, que es el 48. Ya les voy a mostrar la Constitución Política del 91. Voy a ir allá. Vamos al artículo 48. Y en el artículo 48 nos dice lo siguiente. Ay, espérame un momentico que me quitó la posibilidad de compartir pantalla. Dice,
ahí pues dentro del artículo dice, para la liquidación de pensiones solo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiera efectuado cotizaciones. Dice, ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. No se les olvide que esto está pues dentro del artículo 48. Si yo me subo arriba, van a ver que aquí empieza este texto, ahí artículo 48, ¿cierto? Volvamos a los verbs, abajo. Les dice, para la liquidación de pensiones solo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiera efectuado las cotizaciones. Ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Y una vez ya saben que ninguna pensión en Colombia puede ser inferior al mínimo. Pero dice, sin embargo, la ley podrá determinar los casos en que se puedan conceder beneficios económicos periódicos inferiores al salario mínimo a personas de escasos recursos que no cumplan con las condiciones requeridas para tener derecho a una pensión. Entonces, como la Constitución incluyó esto de los beneficios económicos periódicos, esto se introdujo con una reforma constitucional en el año 2005 que estuvo, digamos, representada en el Acto Legislativo número 1 de 2005, aprobado durante la presidencia del gobierno de Álvaro Uribe por el Congreso. Entonces, se introdujo eso de los beneficios económicos periódicos al artículo 48 de la Constitución. Y ahora, pues, el artículo 48 está así como les estoy reflejando. Entonces, ¿en qué consisten los BEPS? Básicamente están reglamentados por el decreto 1833 de 2016. Decreto, ya se los abro acá, 1833 de 2016. Un segundito. Les muestro la norma sobre los BEPS. Ahí está. Entonces, el decreto es muy largo, tiene 390 páginas. Porque este decreto 1833 de 2016 compiló todas las normas reglamentarias, o sea, todos los decretos en materia de pensiones, en un solo texto. O sea, todos los decretos que en pensiones estaban por ahí regados, que el decreto tal, que el decreto tal, que el decreto tal, cogió y los reunió en un solo cuerpo, lo que le facilita mucho a los estudiantes y a los abogados encontrar las cosas, porque no, ya uno no se tiene que aprender el decreto X, el decreto Y, sino que todo decreto que salga en pensiones va a incorporarse en el futuro a este decreto. ¿Sí? Eso facilita mucho el aprendizaje. Todo decreto que salga en pensiones reglamentando la ley va a incorporarse a este decreto 1833 de 2016. Entonces, en el artículo, la nomenclatura es inaprendible. Artículo 2.2.13.1.1 dice, el presente título tiene como objeto reglamentar el acceso y operación del servicio social complementario de beneficios económicos de beneficios económicos periódicos BEPS. Mira cómo la misma norma dice que es un servicio social complementario, de lo que yo les estoy hablando. ¿En qué consiste el BEPS? Obviamente no puedo entrar a explicarlo en detalle, en mucho detalle y filigrana acá, porque esto es una mera clase esquemática que estamos haciendo para introducirlos a la seguridad social, pero les digo lo siguiente, el BEPS es un servicio social complementario que está dirigido a personas que no pueden estar afiliadas, que no pueden estar en el sistema de pensiones. ¿Por qué no pueden estar en el sistema de pensiones? Porque son trabajadores independientes, pero que no llegan al salario mínimo en el mes. Ya les decía yo, pequeños agricultores, pescadores, personas que realizan oficios humildes, como por ejemplo el de zapatero, vendedor ambulante, ¿cierto? Entonces, personas que no tienen capacidad de pago como trabajadores independientes para pagar una cotización completa en pensión, que es del 16% de un salario mínimo. No todo el mundo, el 16% de un salario mínimo, que es la cotización a pensión, además que no solo puede cotizar a pensión, sino que tiene que cotizar también a salud, pero la sola cotización a pensión es muy costosa. Miren, 877, 803, la cotización mínima, que sería sobre el salario mínimo, por 16% nos da 140.448 pesos. No todo el mundo en Colombia tiene la posibilidad de destinar sus escasos ingresos mensuales que no llegan a duras penas al mínimo a la pensión, porque eso es decidir entre pagar el mercado de los últimos 15 días del mes
o cotizar a pensión. Entonces el BEPS está dirigido a esas personas vulnerables. ¿En qué consiste? La persona ahorra lo que puede, a grosso modo, una explicación muy a grosso modo. La persona ahorra lo que puede. Se afilian Colpensiones, Colpensiones administra el BEPS. Se afilian Colpensiones y ahorra lo que va pudiendo, lo que va pudiendo. Ese mes pudo pagar 5.000 pesos, pues pudo ahorrar 5.000 pesos, 5.000 pesos. Que ese mes pudo ahorrar 20.000 pesos, 20.000 pesos. Una vez afiliado, eso lo puede pagar por Baloto, por Efecti, por una cantidad de canales, hasta por transferencia, pero bueno, una persona muy humilde no tiene cuenta bancaria, entonces va ahí a un Baloto y consigna. Entonces, ¿qué hace el Estado? Le pone a la persona cuando llegue a los 62 años si es hombre o 57 si es mujer, a esas edades, el Estado coge y le pone un 20% de más sobre el ahorro que la persona hizo por toda su vida. El Estado le pone un 20% de más por el ahorro que la persona hizo durante toda su vida en el BEPS. ¿Y qué hacen con ese capital? Se lo distribuyen por el resto de vida probable como una renta vitalicia. No importa si la persona vive más del periodo de vida probable que se utilizó para hacer el cálculo. Se volvería una renta vitalicia que va a ser inferior al salario mínimo y se va a distribuir hasta que la persona fallezca, pero va a ser inferior al salario mínimo. ¿Y en cuánta plata va a ser profesor? Bueno, eso dependerá del ahorro que tenga, porque entre más ahorro tenga, pues obviamente ese 20% del Estado sumado va a ser más la mesada, pero nunca podrá ser ni siquiera igual al salario mínimo, la renta mensual vitalicia, ni siquiera podrá ser del salario mínimo, tiene que ser inferior al salario mínimo. Entonces, eso es el BEPS, es un mecanismo alternativo de cobertura para grandes capas de la población que no pueden acceder a pagar la cotización en pensión, que son personas o trabajadores independientes que realizan oficios muy humildes. ¿Se acuerdan del sistema Bismarck? Mire que en la seguridad social en Colombia, en pensión, es muy parecido al sistema Bismarck, porque el que no paga no recibe pensión. Entonces, para eso se implementó esta especie de modelo alternativo que alguien está alzando la mano, Dori, adelante, Dori Lady Profe, Quinchía, una adelante puedes pregunta. preguntar, ¿Y no me alcen la para, mano, sino que me interrumpen y preguntan, tranquilos bueno, que yo no tengo problema. para afiliarse a este mecanismo BEPS, requieren pues como alguna edad o podrían ingresar en cualquier edad? Lo importante es que no tengan todavía la edad máxima de jubilación, Ah, bueno. Listo, profe, no tengan gracias. todavía la edad máxima de jubilación. Incluso la persona puede decidir cuando cumple la edad que le entreguen el dinero ahorrado, pero el Estado no le da el 20%. ¿Sí me hago entender? Que le devuelvan el ahorro, pero el Estado no le da el 20%. Inclusive la persona también puede decidir meter ese dinero con el 20% en un proyecto de vivienda. El Estado le da el 20% pues le devuelve el dinero con un 20%, pero para un proyecto de vivienda. O el ahorro con el 20% para una renta vitalicia, ¿sí? Que es como el objetivo pues más loable que yo veo. Eh, Seguimos todavía muy lejos de países como Europa, perdón, de continentes como Europa, yo soy, ¿qué me pasa? De continentes como Europa y en Europa de países, por ejemplo, como España, Francia o Inglaterra, que tienen verdaderas pensiones no contributivas. ¿Qué son pensiones no contributivas? Si la persona de la tercera edad llega a los 67 años o 65 en algunos países y no pudo lograr financiar una pensión con sus cotizaciones, el Estado le garantiza, por ejemplo, en España son 600 euros mensuales. 600 euros mensuales, así no haya cotizado, porque como también es un Estado social de derecho, la Constitución del 76 en España dice que España es un Estado social de derecho, pues protege a su población vulnerable eh, de las contingencias, de la vejez, como lo es la pobreza. ¿Cómo se financia esto? Con impuestos es la única manera. Lo que pasa es que el neoliberalismo ha venido desmantelando el estado de bienestar, pero en España, por ejemplo, se garantiza esa pensión no contributiva. En Italia también, en Gran Bretaña. Yo les contaba una anécdota y es que cuando en Escocia se quiso hacer el referéndum independentista de 2014, David Cameron, el primer ministro británico, les dijo a los escoceses, listo, se quieren ir de la mancomunidad británica, váyanse, pero al otro día ya ustedes no son británicos y el Estado suspende las pensiones no contributivas y el Servicio Nacional de Salud. Entonces los escoceses inmediatamente votaron que no querían la independencia. Pero bueno,
Ese es entonces un ejemplo más de los servicios sociales complementarios, el BEPS. Artículo 48 de la Constitución y decreto 1833 de 2016, reglamentario único del sector pensiones. Seguimos. Último ejemplo de los servicios sociales complementarios. Hay varios ejemplos. Último ejemplo que vamos a dar en esta clase de hoy. El Fondo de Solidaridad Pensional. El Fondo de Solidaridad Pensional, que se encuentra desarrollado en la Ley 100 del 93, tiene dos programas. Tiene dos programas. Un programa que se llama de subsidio al aporte y otro programa que se llama Programa del Adulto Mayor. Me voy a meter a la página del Fondo de Solidaridad Pensional para que ustedes me puedan comprender de una manera más sencilla. Les voy a mostrar pantalla. Un segundo. Ahí estamos en la página. Esta es la línea gratuita y bueno, entonces, ¿en qué consiste, digamos, el Fondo de Solidaridad Pensional? Aquí, como ven, tiene dos programas. Programa Colombia Mayor, Programa del Adulto Mayor, y Programa de Subsidio al Aporte en Pensión. ¿Qué es el Programa Colombia Mayor? Es un programa que está atado también al CISBEN. Recuerden que el CISBEN es una encuesta, no es salud, sino una encuesta. Entonces, es un programa que también está atado al CISBEN. ¿En qué consiste? En que el Estado, las personas, la ley 100 dice que las personas que ganan más de 4 salarios mínimos tienen que realizar unos aportes adicionales en pensión, unos porcentajes adicionales. Entonces, eso depende de ahí para arriba, de 4 salarios, luego los veremos. De 4 salarios mínimos para arriba, el aporte en pensión se va incrementando. El trabajador es el que los tiene que hacer. Eh, entonces, eh, ¿a qué van dirigidos esos aportes adicionales en pensión? A alimentar este fondo, que lo que va a hacer es que va a, pa- a, a afiliar a personas que tengan 54 años si son mujeres o 59 años si son hombres, los van a afiliar y que tengan este puntaje del CISBEN en el sector urbano que no superen de 43,63 puntos en la encuesta del CISBEN. Y en el sector rural que no superen de 35,26 puntos en la encuesta del CISBEN. Los va a afiliar para darles un subsidio monetario mensual, a veces lo consignan cada 2 meses, pero digamos es mensual. O sea, el que viene cada 2 meses viene con el retroactivo, pues el mes que no se consignó. Es un subsidio mensual eh, y también un subsidio no monetario que se presta en servicios como recreación, eh, por ejemplo, que en un parque educativo o por ejemplo, en un parque recreativo. Ese tipo de servicios se prestan gratuitamente a esta población. Pero digamos, lo que más, digamos, es fundamental de esto es ese subsidio mensual. ¿De cuánto es ese subsidio mensual? El monto, el presidente Duque lo aumentó en la pandemia, creo que fue a 120.000 pesos durante la pandemia, pero el monto sin pandemia o cuando pase la pandemia, pues me imagino que volverá al mismo estándar. Mm, y está reglamentado, pues habrá que esperar el acto administrativo del gobierno, pero el monto está reglamentado. Permítame un momento, yo lo ubico por acá. Deme un segundito, qué pena. Aquí debe estar, a ver, número de resolución. Profe, ese es el aporte al Fondo de Solidaridad Pensional. Del monto, de ese subsidio. Deme un segundito, que Sí. es que yo lo tengo, pero no sé por qué se me perdió. Deme un segundito. Lo tenía aquí en los documentos para mostrarlo, pero a ver, venga. Monto, no la edad pensional, sino el monto del subsidio. En este momento está en 80, pues o sea,
Durante la pandemia lo han subido algunos mesecitos, pero digamos, en este momento el monto del subsidio por resolución de, del mismo Fondo de Solidaridad Pensional está en 80.000 pesos mensuales, vea. Una suma de 80.000 pesos para todos los beneficiarios del mencionado programa a nivel nacional. Entonces, aquí a la mano pues no tengo la resolución, pero eso lo van pues aumentando según la disponibilidad de recursos. Entonces, ese es, digamos, un primer programa que se llama, del Fondo de Solidaridad Pensional, que se llama Programa Colombia Mayor, que es un subsidio mensual para esas personas, vuelvo y repito, que están entre los 54 años y los... Ah, bueno, aquí está el valor del subsidio, ya lo encontré, espérenme. Aquí debe estar la resolución actual. No la tienen, pero bueno, 80.000 pesos está en este momento. Eh, y una última cosa es que la persona, vuelvo y repito, tenga 3 años de edad antes de la edad establecida en el sistema para pensión. O sea, las mujeres se pensionan a los 57, o sea, 3 años antes sería a los 54 para poderse afiliar a este programa. Y los hombres se pensionan a los 62, es decir, tendría que tener 59 años para poder afiliarse. Y no puede estar, para poder ser beneficiario de este programa, no puede estar afiliado al Sistema General de Pensiones como cotizante activo. ¿Por qué? Pues porque si está como cotizante activo, eh, le estaría quitando el cupo a una persona que no tiene expectativa pensional y que para él precisamente está dirigido este programa para garantizar una vejez digna, pero con 80.000 pesos no se garantiza ninguna vejez digna. Colombia está muy lejos de los países desarrollados pues todavía. Pero no necesitamos ser desarrollados para ampliar la política social. Yo creo que si rompemos el paradigma del neoliberalismo, sin tampoco pues atacar o dejar de engrasar las ruedas de la iniciativa privada, podemos mejorar las condiciones de vida de nuestros ancianos. Michael Moore, un periodista norteamericano, dice que una sociedad puede clasificarse por cómo trata a sus miembros más vulnerables. Una sociedad puede clasificarse por cómo trata a sus miembros más vulnerables. Entonces, ese sería pues el programa Colombia Mayor. Y otro programa que hay, que trae el Fondo de Solidaridad Pensional, es el subsidio a la cotización, pero también está amarrado al SISBEN. Son personas que tienen este puntaje del SISBEN y se quedan sin trabajo y no tienen recursos para hacer la cotización completa como trabajador independiente a pensión. Entonces, ¿qué pasa? Tiene 900 semanas, ya le falta muy poquito para llegar a la pensión, o tiene 1.000 semanas, ya le falta muy poquito, pero, pero como se quedó sin trabajo, pues obviamente hay que mirar el tema de la estabilidad laboral reforzada del prejubilado, pero bueno, dejemos eso al margen porque eso es de derecho laboral individual, pero supóngase que no va a interponer tutela para un reintegro laboral, etc. Entonces, está muy cerquita de la pensión, y como se quedó sin trabajo, pues no tiene cómo hacer el aporte tampoco como independiente. Entonces ese programa está dirigido para que el fondo le subsidie el 70% de la cotización a pensión, el 70% del valor de la cotización, pero tiene que cumplir unos requisitos de puntaje de SISBEN también, miren, o sea, no puede superar esos puntajes, y también unos requisitos de edad, tiene que ser mayor de 40 años y menor de 65. Tiene que tener como mínimo 650 semanas cotizadas al Sistema General de Pensiones. No puede tener menos. No puede tener menos. Tiene que tener mínimo 650. Si tiene más, mejor. Y debe pertenecer, como les acabo de decir, a los niveles unidos del SISBEN. ¿Cierto? Entonces, el Estado subsidia. Hay otras modalidades, pero más adelante los veremos. Yo creo que por ahora lo que me interesa es que ustedes vean a grosso modo. Entonces, vamos a... Todo eso que acabo de mencionar está en el decreto 1833 de 2016. Todo eso, todo. Porque todo lo que sea en pensiones, decretos reglamentarios están en esa norma. Todo se unió en una sola norma. Entonces, así las cosas, quedó claro que el Fondo de Solidaridad Pensional tiene dos programas. Uno de subsidio al aporte y otro que se llama Colombia Mayor, que es un subsidio a los ancianos mensual, pues, a las personas de la tercera edad
perdón, mensual, que se paga mensual. Y un subsidio al aporte que es a la cotización en pensión, para que logre las 1.300 semanas cotizadas, ¿cierto? Que se exigen para una pensión. Entonces, así las cosas, creo que queda claro el gran esquema de la seguridad social en Colombia. Ustedes ya entonces estarían en capacidad de responder esa pregunta. ¿Cómo está integrado el sistema de seguridad social integral en Colombia? Profesor, a través de 4 subsistemas, que a su vez tienen unos regímenes. Entonces, ¿cuáles son esos 4 subsistemas? Subsistema general de pensiones, compuesto por el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual. Subsistema general de seguridad social en salud, compuesto por el régimen contributivo, el régimen subsidiado y la población vinculada. Sistema general de seguridad, subsistema general de seguridad social en riesgos laborales, administrado por las ARL, o los servicios allí los prestan las ARLs, y los servicios sociales complementarios, que son complementos, elementos accesorios a la política de seguridad social, entre los que tenemos, por ejemplo, el mecanismo de protección al cesante, los BEPS y el Fondo de Solidaridad Pensional con sus 2 programas, de subsidio a la cotización en pensión y una cuota monetaria mensual para las personas que no tienen una expectativa pensional y que cumplen con cierto puntaje del SISBEN. Hasta ahí, digamos, este esquema queda claro. ¿Sí queda claro este esquema de cómo es la Profe, yo estructura de tengo la una seguridad social? pregunta. Adelante. ¿Los aportes que se hacen de parafiscales no hacen parte de este sistema de seguridad social? Entonces, por ejemplo, caja de compensación, Sí, ¿te el refieres a SENA eso? y el ICBF, sí, señor. Bueno, entonces, digamos, el SENA no es parte del sistema de seguridad social porque, digamos, es un elemento de educación, ¿cierto? Pues es como hace más parte hace más parte del Sistema General de Educación en Colombia, ¿cierto? Y lo que son las cajas de compensación, yo digo que sí, pero solo en lo que tiene que ver con el mecanismo de protección al cesante. Ya los demás beneficios son más producto de una relación laboral, ¿cierto? Digamos, y la ley 100 no integra las cajas de compensación como parte del sistema de seguridad social integral, ¿cierto? Entonces, lo que sí sería parte es ese mecanismo de protección al cesante, que recuerda que tiene que estar, digamos, amarrado a que la persona haya hecho cotizaciones a caja. Pues en la estructura de la ley 100 no lo incluye, pero académicamente es válida la pregunta y yo diría que sí es parte de la seguridad social la caja. ¿Por qué? Académicamente. En la ley no lo incluye, pero académicamente uno podría decir que sí. Porque en últimas, ¿qué es la seguridad social? La seguridad social es la protección a diferentes contingencias del ser humano que están relacionadas con la necesidad, la miseria, la pobreza, la invalidez o la muerte. Y los programas de las cajas de compensación, por ejemplo, lo que tiene que ver con el subsidio a la vivienda, los programas de vivienda, eso también hace parte de la superación de lo que es la miseria, la necesidad. Entonces, académicamente uno podría decir que sí, pero legalmente pues no está incorporado así como en la estructura de la ley 100. ¿Queda claro eso, Dori? Sí, profe, muchas gracias. Ya las cajas tienen una regulación especial que es la Ley 789 de 2002 y ahí está pues como todo su desarrollo legal. Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta antes de continuar? No. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a entrar ahora sí en el sistema de pensiones, ¿cierto? Que va a ser gran parte de lo que vamos a ver durante el semestre. Sistema General de Pensiones. Vamos a entrar ahora sí y mucho cuidado porque entonces aquí ya sí vamos a abordar, digamos, temas muy técnicos, conocimiento ya muy, digamos, preciso de las pensiones en Colombia. Permítame un momento. Entonces, el Sistema General de Pensiones empieza a ser descrito en la Ley 100 desde los artículos 10 y siguientes. Ahí lo ven, Ley 100 del 93, libro primero, Sistema General de Pensiones, artículo 10 y siguientes. En el Sistema General de Pensiones, como les dije, hay 2 regímenes. Véalo ahí, artículo 12. Régimen solidario de prima media con prestación definida y régimen de ahorro individual con solidaridad. Por experiencia, no porque yo patrocine el régimen de ahorro individual con solidaridad,
por experiencia académica vamos a ir alternando entre los dos para explicar cómo funciona. Entonces, empecemos con este régimen de ahorro individual con solidaridad. Empecemos con este, a grosso modo. El régimen de ahorro individual con solidaridad está desarrollado, en especial, déjame, yo llego allá. El 12 nos dice que hay dos regímenes, pero ya el desarrollo particular de cada uno de los regímenes está en otros artículos. Déjame, yo llego allá. Artículo 65, vamos a ver si llego. Exacto. Por acá. Entonces ya el desarrollo de los regímenes está en otros artículos. Por ejemplo, ya el desarrollo del régimen de ahorro individual con solidaridad lo encontramos en el artículo 59 y siguientes. Ya todo lo que va a ser el régimen de ahorro individual, o sea, de los fondos privados, está en los artículos 59 y siguientes de la ley 100. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Es muy fácil. La misma norma nos dice cuáles son sus características en el 60. Nos dice 61, perdón. Espérenme, espérenme que no es el 61, está más arriba. Permítanme un momentico. Les quiero mostrar un aspecto como acá. Así, acá, 60, las características. Están en el 60 las características. ¿Cómo funciona? Entonces, el régimen de ahorro individual con solidaridad es una cuenta de ahorros individual en la que el afiliado deposita sus cotizaciones, sea por una relación subordinada o como trabajador independiente. Ciertamente se pueden hacer cotizaciones voluntarias, cosa que no se pueden hacer en el régimen de prima media de Colpensiones. Acá se pueden hacer cotizaciones voluntarias y todo lo que es el ahorro durante su vida de trabajo, más los rendimientos, porque el fondo privado va a someter esos ahorros a actividades económicas con el fin de procurar su, digamos, su aumento, que la cuenta de ahorros se aumente por diferentes inversiones, con las utilidades que dejen las diferentes inversiones que con ese capital haga el fondo privado. Entonces, con ese dinero, cuando la persona escoja una edad, en principio, ojo con lo que voy a decir, en principio en el régimen de ahorro individual con solidaridad no hay edad, en principio. Vamos a ver que hay una excepción, pero en principio no hay edad. Usted podría decir, no se aplica eso de los 62 y los 57 en principio. La persona puede escoger la edad, pero ¿qué va a pasar con eso? Que tiene que tener un ahorro mínimo para que le garantice una renta X por el resto de la vida probable. Entonces, ¿qué se hace con esa? Aquí la misma norma lo dice, ya les voy a explicar con más detalle. Los afiliados al régimen tendrán derecho al reconocimiento y pago de las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, así como las indemnizaciones, cuya cuantía, mire que la norma lo dice, cuya cuantía dependerá de los aportes, de los aportes. Aquí lo dice claramente, de los afiliados y empleadores, sus rendimientos y de los subsidios del Estado cuando ello hubiera lugar. Entonces, la pensión aquí depende del ahorro, pero versus la vida probable. ¿Dónde está más materializado esto? Ya les voy a explicar con ejemplos. En el artículo 64, que nos dice, mire que aquí es donde se evidencia que no, en principio no hay una edad. Dice, requisitos para obtener la pensión de vejez. Los afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad tendrán derecho a una pensión de vejez a la edad que escojan. Profe, eso sería maravilloso, la edad que escojan, pues me pensiono a los 30, ¿cierto? Y dejo de trabajar. Pero el tema no funciona tan así porque, digamos, está amarrado a otra condición y es siempre y cuando el capital ahorrado en su cuenta de ahorro, el capital ahorrado en su cuenta de ahorro, les permite obtener una pensión mensual por el resto de su vida probable, por el resto de su vida probable, porque el cálculo ahí viene implícito, ¿cierto? Si yo tengo 1.000.000 de pesos en mi cuenta de ahorro pensional, eso no me va a permitir a mí pensionarme por el resto de mi vida probable con un salario que la norma dice ahí, que es con un salario que tiene que ser del 110% del salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de expedición de esa ley, de la ley 100. Es decir, eh, reajustado anualmente según la variación porcentual del índice de precios al consumidor certificado por el DANI. Para el cálculo de dicho monto se tendrá en cuenta el valor del bono pensional cuando este hubiera lugar. Es decir, que en el régimen de ahorro individual se toma
la plata que tiene la persona versus la expectativa de vida probable que se le va a distribuir, en la que se va a distribuir esa plata. Pero al distribuir esa plata, no puede dar una mesada mensual inferior, dice la norma, al 110% del salario mínimo legal mensual vigente de la fecha de expedición de esta ley. La fecha de expedición de esta ley, ya les explico con un ejemplo, es del 23 de diciembre del 93. O sea que nosotros tendríamos que hacer lo siguiente, y permítanme les muestro en el Excel que venimos trabajando, que lo tengo como, ejemplo. El salario mínimo de 1993, que aquí lo tengo en color naranja clarito, es de 81.510 pesos. Verifiquen en Google. El salario mínimo de 1993 es de 81.510 pesos. ¿Por qué estoy hablando de ese salario? Vuelvo y repito, para que haya una claridad y una ilustración suficiente. Porque el artículo 64 dice que el ahorro a la edad escogida en que yo me vaya a pensionar me debe permitir irme a mi descanso, irme a mi vejez con una renta mensual que sea como mínimo del 110% del salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de expedición de esa ley. Y el salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de expedición de esa ley era el salario mínimo de 1993, pero dice la norma reajustado según el índice de precios al consumidor certificado por el DAL. Entonces, es como si yo tengo un mercado, para hacer una alegoría un poco primaria, y lo tengo que distribuir por el resto de mis días, por el resto de los días que me quedan de vida. Ya les muestro cómo se calcula eso, calma. Así las cosas, volvemos a lo que estaba mostrándoles, que es el salario mínimo de 1993. Para traer el dinero de 1993, el salario mínimo de 1993, a valor presente, porque ustedes saben que el dinero, la misma norma dice que hay que ajustarlo por inflación, vieron que el artículo 64 lo decía, tenemos que hacer una indexación. No sé si de pronto ustedes ya les enseñaron a indexar en alguna materia, pero si no, aprovechamos en un momentico. ¿Qué es indexar? Es traer dinero del pasado a valor presente ajustándolo por inflación. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Vuelvo y repito, para que nadie quede con la duda. Porque la norma nos dice que tenemos que coger ese salario del 110% del año de la expedición de esa ley y lo tenemos que reajustar con base en el IPC, ¿cierto? Con el índice de precios al consumidor. Entonces, vamos a hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. La fórmula es, para traer dinero del pasado a valor presente, la fórmula es, indexación es igual al dinero, o sea, 81.510 pesos por el índice de precios al consumidor final, es decir, a la fecha en que queremos traer ese dinero del pasado al valor presente. Queremos saber cuánto es 81.510 pesos hoy, ajustándolo por inflación, o sea que cogeríamos el IPC final, que es el del año 2020, dividido el IPC inicial, ya les muestro de dónde se sacan esos IPCs, dividido el IPC inicial, que es el del año de origen del dinero. O sea, indexación, traer ese dinero del pasado a valor presente es igual a la plata que vamos a ajustar. Cogemos la plata y la vamos a multiplicar por lo que dé la división entre los dos IPCs. El final, que es el año y el mes a donde vamos a traer actualizada la plata, dividido el IPC inicial, que es el año donde la plata era de origen. Es decir, la plata, estos 81.510 pesos son el salario mínimo ¿de qué año? De 1993. Entonces ese es el inicial. ¿Dónde obtengo yo los dos IPCs? Me voy a la página web del Banco de la República, ya les muestro en pantalla. Es muy fácil. Y una vez aprendamos, porque yo les voy a enseñar a liquidar pensiones de vejez e indemnizaciones sustitutivas, para que sepan pues para que puedan saber, perdón, cómo controvertirle a Colpensiones o a un fondo privado que la pensión está mal liquidada, que la indemnización sustitutiva está mal liquidada. Si usted no sabe eso, no va a poder litigar en seguridad social. Entonces, aquí vamos a ver matemáticas con prudencia, pero las vamos a ver, ¿cierto? Entonces, yo voy al Banco de la República, denme un segundito. Voy a compartir pantalla. Son matemáticas sencillas, no se preocupen que esto no es difícil. Banco de la República, IPC histórico. Copio así en Google esa expresión.
Hubiera sido muy bueno tener clase presencial porque uno es más dinámico en esas clases, pero bueno, tratémonos de defender así. Entonces, cuando yo entro al Banco de la República, le copio en Google Banco de la República IPC histórico, entro pues a la pestaña y acá me sale el IPC histórico. Dice series IPC nacional e inflación. Yo este video se los mando, tranquilos. Y series IPC total nacional e inflación desde julio de 1954. Voy a descargarlo. Ahí me va a dar todos los IPCs a nivel histórico. Me descargo un archivo de Excel que ya se los voy a mostrar. Ya voy. Listo. Entonces, ¿yo qué hago en ese archivo de Excel? Es este archivo. Cojo esta columna que me dice índice y busco el año y el mes de donde yo quiero partir. Yo quiero partir de 1993. Recuerde que la ley 100 se expidió el 23 de diciembre del 93. O sea que yo quiero partir del salario mínimo de 1993 vigente a diciembre del 93, porque esa fue la fecha de expedición de la ley 100. Entonces voy a buscar el año 1993 y el mes. Diciembre es 12 y 1993 bajo. Recuerde que estoy en esta columna índice, en la B. Entonces voy a 1993. Ya estoy llegando. Ahí está. Entonces, miren acá, lo voy a señalar eh, en color verde, el IPC del 93. Mire que ahí lo dice, en color amarillo mejor. Dice 1993, mes 12. ¿Cuál era el IPC? 14.89. Anótenlo, por favor. Eso quiere decir que el IPC, cuando salió la ley 100, que fue 23 de diciembre, era 14.89, el índice de precios al consumidor. Seguimos, vamos a ir a 2020. ¿Por qué vamos a ir a 2020? Porque queremos traer la plata del 93 a 2020 para ajustarla por inflación. Vamos entonces allá. 2020 es julio, no hay un dato más reciente de agosto. Tenemos hasta julio según el Banco de la República, entonces lo indexamos hasta el último dato. El IPC de 2020 de julio de este año es 104.97. Entonces, por favor, tomen nota de ese dato. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Coger esos dos IPCs que acabé de mencionar y pasarlos a la fórmula. Miren, el final era 104.97 y el inicial, que fue el de 93, 14.89. Se dividen esos dos IPCs, se dividen. Dividan su calculadora, 104.97 dividido 14.89. ¿Qué le va a dar? ¿Qué le va a dar? ¿Qué le va a dar esa división? Hagámosla, mire, 104.97 dividido 14.89 me da un decimal muy largo, me da 7.0496977784. ¿Qué debo hacer yo con este decimal? ¿Qué es lo que lo estoy resaltando en amarillo? ¿Qué debo hacer con este decimal? ¿Qué es producto de la división de los dos IPCs? Debo multiplicarlo por la plata. Es decir, multiplico 81.510 pesos por esa división. ¿Eso qué quiere decir? Que eso me da un total de 574.621 pesos. ¿Qué quiere decir? Que 81.510 pesos del 93 hoy serían 574.621 pesos. O sea, lo que usted se compra hoy con 574.621 pesos, en el 93 se lo podía comprar con 81.510 pesos. Ese es el análisis. Ahora, ¿qué dice la ley 100? Que la renta mínima con la que el afiliado se puede ir a descansar en su vejez, la renta mínima con la que el afiliado se puede ir a descansar en su vejez, tiene que ser una renta como mínimo superior al 110% de ese salario mínimo del 93 traído a valor presente. Entonces, como mínimo superior, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería cómo sacaríamos ese dato? Cogeríamos, ya indexamos el salario del 93, lo multiplicamos por 110%. Ya lo trajimos a valor presente. Coja 574.621 pesos y multiplíquelo por 110%.
le va a dar 623.083 pesos. Vea, yo lo vuelvo a hacer. 574.621 pesos por 110% me da 632.083 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que le está diciendo la ley 100 a los fondos privados es que la persona se tiene que ir como mínimo con una renta mensual superior a esta plata, a 632.083 pesos. Pero hay un problema con ese raciocinio, y es el siguiente. Recuerden lo que dice la Constitución sobre las pensiones, que se los resalté ahorita con mucha asiduidad. Recuerden que la Constitución dice que ninguna pensión puede ser inferior al salario mínimo. Dice, artículo 48, ninguna pensión puede ser inferior al salario mínimo. Y la ley 100, ojo con este análisis, la ley 100 le está diciendo en el artículo 64, que es el que estamos viendo, le está diciendo a los fondos, miren, ahí viene en pantalla que dice ninguna pensión puede ser inferior al salario mínimo. La ley 100 le está diciendo a los fondos privados, calcúlenle la pensión a esa persona para que se vaya con una renta que tiene que ser superior a 110% del salario mínimo del 93. O sea, tiene que ser superior a 632.000 pesos. ¿Qué es superior a 632.000 pesos? Pues 632.000 pesos, 0,84 centavos. Con eso ya sería superior, ¿cierto? Entonces, ¿será que un fondo privado puede pensionar a una persona con este valor? ¿Sería una pensión constitucional o sería una pensión inconstitucional? Pregunta. Inconstitucional. Inconstitucional. Entonces, ¿qué hacen los fondos privados? Hoy en día, como la norma quedó desfasada, porque hoy en día el salario mínimo es más alto. ¿Cuánto es el salario mínimo en la actualidad? 877.803 pesos. Este es el salario mínimo legal mensual vigente. Hoy los fondos privados lo que hacen es calcular un ahorro que le permita a la persona durante el resto de su vida probable recibir como mínimo un salario mínimo. ¿Cómo el fondo determina cuál es la vida probable de las personas? Para poder hacer el cálculo ahorro versus vida probable. De todas maneras, ustedes entenderán que si usted está muy joven, más vida probable le queda. Luego, más ahorro debe tener, porque son más meses en que se va a distribuir ese ahorro. Si usted está más cercano a la tercera edad, son menos meses de vida probable, entonces ese ahorro se va a distribuir en menos tiempo. Esa es como la lógica. ¿De dónde el fondo saca la vida probable de las personas? Bueno, en Colombia hay una norma que es la resolución 1555 de 2010 de la Superintendencia Financiera. Aquí la van a ver en pantalla, ya se las voy a compartir. Resolución número 1555 de 2010 de la Superintendencia Financiera. Se denomina tablas de mortalidad de rentistas de hombres y mujeres. Esta norma, que ahorita vuelvo y menciono el número, trae unas tablitas que dicen cuánto le queda de vida a las personas en Colombia de acuerdo a la edad que tienen. Es como, pues es muy incómodo jugar con esto, pero bueno, toca explorarlo para efectos de la clase. Entonces, por ejemplo, en Colombia, según esta tabla, hay una tabla para mujeres y hay una tabla para hombres. Yo se las explico rápidamente, es muy fácil de entender. Un hombre, la de la izquierda es la de los hombres. Un hombre en Colombia a los 62 años, que ven, espérenme, yo bajo un poquito más esta tabla para que ustedes puedan ver. Un hombre en Colombia a los 62 años, que es en la parte donde yo me voy a parar, ven el cursor donde estoy parado, acá, donde estoy moviendo que dice 62 años, pues donde dice 62. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, profe. Eso. Un hombre en Colombia, hombres en Colombia con 62 años, hay 897.019 hombres con esa edad. Con esa edad hay 897.019 hombres. Con esa edad, en un año se murieron 8.250 hombres. Con esa edad de 62 años, 8.250. Eso llevado a una fórmula de cálculo actuarial, indica que en Colombia un hombre con 62 años le quedan 21.3 años de vida probable. Adicionales a los 62, probablemente vivirá 21.3 años adicionales. Una mujer
No se le olviden eso. Un hombre a los 62 le quedan 21.3 años de vida probable. Una mujer a los 57, que es aquí la edad al ladito donde ya estoy en la tabla de las mujeres, véala ahí, estoy moviendo el cursor. A los 57, en Colombia, con 57 años hay 959.851 mujeres. Siempre hay más mujeres que hombres en todas las edades. Siempre, miren. Usted compara el número de mujeres, por ejemplo, hombres con 57 hay 929.000. Mujeres con 57 y 959.000. Las mujeres viven más que los hombres. No solo viven más, sino que hay más mujeres que hombres en Colombia. Miren, por ejemplo, antes de pasar a la edad de vida probable, bueno, terminemos esta reflexión. En un año con 57 años se murieron 3.000 mujeres. Mire, en un año con 57 años, ¿cuántos hombres se murieron? 5.000. No solo hay más mujeres que hombres en todas las edades, sino que las mujeres se mueren menos que los hombres. Mire, con 57 años se murieron 5.000, con 57 hombres, con 57 años se murieron 3.000 mujeres. ¿Cuánto le queda de vida probable a la mujer a los 57 años? 29 años de vida probable. Le queda mucho más vida probable a la mujer que al hombre a los 62, porque al hombre a los 62 le quedan 21 años de vida probable. A la mujer 57, 29. Pero si yo me voy a las edades más jóvenes, la diferencia es mucho mayor. Por ejemplo, eso es lo que yo llamo el cromosoma Simpson. Quien haya visto los Simpson puede entender lo que estoy diciendo. Por ejemplo, a los 30, con los 25 años. Mire, con 25 años todos los jóvenes que se mueren, 662 en un año. Con 25 años, ¿cuántas mujeres? 372, la mitad. O sea, no solo hay más mujeres que hombres, sino que nos morimos el doble, los hombres. Ahora, bajo esa ejida también puede surgir una pregunta. Bueno, primera respuesta, antes de hacer otra pregunta. Primera respuesta, ¿cómo el fondo calcula cuánto ahorro tiene que tener una persona para que le dé una mesadita mensual del salario mínimo por el resto de vida probable? Recuerden que en los fondos privados no hay edad. Entonces, si usted dice, yo me quiero pensionar como mujer, si usted dice, yo me quiero pensionar a los 30, pues supongamos un caso así hipotético. Obviamente, a los 30 usted le queda mucha más vida probable, mire, le quedan 55 años. Luego, son más años en que hay que distribuir el ahorro, lo que matemáticamente no te va a dar para llegar al salario mínimo mensual como mesada por 55 años. Tendrías que tener un ahorro muy fuerte, muy grande, de una cuantía muy alta para poder que te diera mes a mes una mesadita de un salario mínimo. Si vos decidís retrasar la edad, pues dependiendo del ahorro, puedes ir mejorando porque es menos tiempo en que se va a distribuir. Pero lo que les voy a decir aquí con contundencia es lo siguiente, y es, en los fondos privados, la pensión casi siempre va a dar del salario mínimo, casi siempre, porque la fórmula matemática que se utiliza para, para hacer el cálculo es muy regresiva. Entonces, ¿qué pasa? Allá les muestro una sentencia de la Corte Constitucional. Una persona puede tener en el fondo privado ahorrado 300 millones de pesos, pero para lograr ahorrar 300 millones de pesos tuvo que cotizar por ahí con 8 o 9 salarios mínimos. Y no todo el mundo se gana 8 o 9 salarios mínimos. Pero con 300 millones de pesos, a duras penas alcanzará a financiar a los 62 años si es hombre, una mesadita por 21 años de vida probable, póngale de un salario mínimo y medio. Entonces ese es el gran problema de las personas hoy, que son de mucha gente, que son personas que cotizaron sobre 3, sobre 4, sobre 5 salarios mínimos, tienen un ahorro más o menos moderado en el fondo, pero al distribuirlo por el tiempo de vida probable, se diluye ese ahorro y la pensión le queda así, vea, una cosita de nada. Entonces la gente dice, yo toda mi vida me gané 3 millones y me voy a pensionar con el mínimo, doctor, por estar en un fondo privado. Yo les digo, sí, señor, porque en el fondo, ahora hay una solución para eso que ya les voy a explicar todo ese tema de la ineficacia del traslado, los traslados de fondo, todo eso se los explicaré más adelante. Pero si la persona no hace nada, se queda ahí y entonces se pensiona con una mesadita que no es acorde con lo que la persona ganó. Entonces el sistema de los fondos privados realmente diluye el ahorro con la vida probable. Hasta ahí me están entendiendo más o menos. Más adelante precisaremos fórmulas matemáticas y complicaremos un poquito más, pero por ahora creo que fue una primera exploración al terreno de las matemáticas que creo que no fue tan difícil. ¿Me están entendiendo hasta ahí? ¿O hay dudas, inquietudes o preguntas? Sí, profe, bien. Claro. Bueno,
Una pregunta que podría surgir es, profesor, ¿por qué si la mujer vive más que el hombre, por qué se pensiona antes? No debería ser al revés, el hombre pensionarse antes porque el hombre vive menos. Esa es una pregunta que puede surgir, ¿cierto? Profe, como el hombre vive menos, pues debería pensionarse antes porque vive mucho menos. En cambio, la mujer, como vive mucho más, debería pensionarse después porque tiene más vida probable. Yo no estoy de acuerdo con esa percepción por la siguiente razón. Resulta que nosotros vivimos en una sociedad todavía profundamente machista, donde las mujeres desarrollan muchos trabajos no remunerados en el hogar. No solo es mujer trabajadora, sino que por el machismo hay una desigualdad en la realización de las labores del hogar. Entonces, las mujeres, por ejemplo, por el machismo imperante, no solo tienen que llegar después de 8, 16, de 8, 10 horas de trabajo, 12 horas de trabajo, con horas extras y todo, eh, bien cansadas, a descansar, no pueden llegar a eso, sino que tienen que llegar muchas veces a ayudar con las tareas de los niños, a organizar ropa, a hacer oficios domésticos. Entonces la mujer tiene un doble desgaste en esta sociedad machista donde no hay esa distribución equitativa que debería ser así y cuando uno vive en convivencia debería propugnar por la igualdad, esa distribución equitativa de los deberes del hogar. Entonces, en esta sociedad tan machista, la mujer desarrolla un trabajo que no es remunerado y que también debería tener un beneficio, porque entonces la mujer se desgasta el doble que el hombre. El fin de semana el marido ya sentado viendo fútbol y ella haciendo oficios en la casa, entonces pierde su descanso. Entonces la mujer, por ese machismo imperante de esta sociedad patriarcal, tiene un doble desgaste, no solo el laboral, sino el doméstico. Y por ende es que, como una política de equilibrio o de igualdad positiva, la legislación vigente contempla que la mujer se pensione antes, porque realiza un doble desgaste. ¿Entienden la razón de fondo sociológica o política de esto? Es una equiparación. Ahora, ya cuando hombres y mujeres se distribuyan los trabajos domésticos por igual, podemos empezar a pensar en otra modificación legislativa y empezar a equilibrar las edades, pero esas cosas pasarán cuando la sociedad cambie. Por ahora la sociedad todavía está muy lejos de llegar a esa igualdad en la distribución de las labores en el hogar de manera igual. Entonces, tenemos estas políticas para remunerar esa desigualdad, entonces ese beneficio. Listo, es como por decirlo así. Eh, Bien, dicho esto, vamos a pasar a ver una sentencia de la Corte Constitucional en estos minutos que nos quedan para aclarar cuánto cuestan las pensiones en Colombia. Sentencia 253, permítame un momento, perdón, sentencia 258 de 2013. Pero antes de pasar a esa sentencia, aclarar un punto adicional. Entonces, yo les decía que en el RAIS, en los fondos privados, en principio no hay una edad, sino que si usted se quiere pensionar más joven, le va a tocar tener más ahorro y quizá no le vaya a dar el cálculo para recibir una pensión del salario mínimo, entonces el fondo le dice no lo puedo pensionar todavía. Si usted retrasa la edad, quizá el ahorro a esa edad ya le vaya a dar para distribuirlo por el resto de vida probable, pero la mesada siempre es muy castigada, es muy bajita. Ahora, ¿qué pasa con las personas que llegan a los 62 años, si son hombres, o 57 si son mujeres, y ni siquiera les da el ahorro? Ni siquiera les da, o sea, lo que tienen en la cuenta de ahorro individual es muy poquita plata y haciendo el cálculo no se puede distribuir por el resto de vida probable. De hecho, a la mujer le va peor en el régimen privado. ¿Por qué? Porque el ahorro se lo tienen que distribuir en más tiempo de vida probable. Recuerde que la mujer vive más. Luego el ahorro de la mujer se diluye más porque son más meses, más años de vida probable que los del hombre. Entonces a la mujer sí que le afecta más el régimen de los fondos privados. ¿Qué pasa con esas personas? Hay una excepción en el RAIS frente a la edad y está en el artículo 65 de la ley 100. De una vez para que quede claro ese punto. ¿En qué consiste esa excepción? Dice el artículo 65 que, yo estoy en la Constitución, esperen, yo comparto la ley 100. De la ley 100, que si la persona llega a la edad de 62 años, si es hombre, ahí lo tienen en pantalla, o 57 si es mujer, y no hayan alcanzado a generar la pensión, no tienen una plata, un capital que les permita, ahí está, no hayan alcanzado a generar la pensión, no tienen un capital que les permita disfrutar por el resto de vida probable
de una pensión tan siquiera del mínimo, ni siquiera les alcanza ese capital, el Estado, a solicitud del fondo de pensiones, le completa al fondo de pensiones la plata que haga falta para financiar una pensión de un mínimo, siempre y cuando el afiliado en el fondo privado acredite haber cotizado 1.150 semanas de trabajo, pues cotizadas al sistema de pensiones, al sistema general de pensiones. Si estuvo en un momento en Colpensiones y se trasladó a un fondo privado, las semanas que cotizó en Colpensiones se le suman, o sea, eso nunca se pierde, ¿cierto? Pero si ahora está pues en un fondo privado, suman las que antes haya tenido en el Seguro Social o en Colpensiones y más las del fondo privado. Lo importante es, tengo 57 años y 30 millones de pesos en la cuenta. Eso no le va a dar para financiar una pensión por el resto de la vida probable. Tengo 62 años y tengo 100 millones de pesos en la cuenta de ahorro individual. Eso no le va a dar por el resto de vida probable para financiar ni siquiera una pensión del salario mínimo. 100, ahora les muestro por qué, les voy a mostrar cuantías. 100 millones no le da 120, no le da 125 millones de pesos para una pensión del salario mínimo. Si no le da al hombre a los 62 años, mucho menos a la mujer a los 57, que le queda mucha más vida probable. Entonces, ¿qué dice la ley? Que si no tienen la plata para financiar la pensión por su propia cuenta, el Estado pone la plata que haga falta si la persona acredita 1.150 semanas cotizadas. Pero esa plata que haga falta la pone el Estado para financiar una pensión solo del salario mínimo, no más, para que le dé para llegar a un salario mínimo por el resto de vida probable. Eso se denomina garantía de la pensión mínima, se llama así, garantía de la pensión mínima. Por eso yo ahorita les dije que en los fondos privados, las semanas mínimas de cotización para obtener una pensión de un mínimo, son 1.150 semanas. Yo ahorita se los dije, en los fondos privados. Entonces, ahora sí, así las cosas, pasemos a la sentencia que les había anunciado que les iba a mostrar. ¿Vamos bien hasta ahí o hasta este punto hay alguna duda, inquietud, pregunta? ¿Vamos bien? Profe. Listo. Entonces pasemos a esta sentencia, que es rápidamente, y ya con eso terminamos la clase. Es la sentencia C258 de 2013 de la Corte Constitucional. ¿Qué dice la sentencia C258 de 2013 de la Corte Constitucional? Es una sentencia donde se hizo un análisis de cuánto costaban las pensiones. Entonces, por acá, pues, tiene otros temas de fondo, pero me sirve el análisis que hizo la Corte de cuánto costaban las pensiones. Por acá tenemos algunas cifras. Permítanme un momento, llego allá. Ahí está. Entonces dice la Corte, en el caso de una persona que recibe un salario mínimo legal mensual vigente, el cúmulo de cotizaciones al final de su vida laboral asciende a 51 millones de pesos. Esta es una sentencia del año 2013. Está calculada sobre una edad de 62 años hombre y un promedio de 25 años de vida laboral activa. Es decir, una persona en Colombia que recibe un salario mínimo, que se pensiona con un salario mínimo de pensión, normalmente ha trabajado 25 años, a los 62 años, hombre, ha aportado 51 millones de pesos en 25 años de trabajo, en promedio, a los 62 años. Y para financiar una pensión del salario mínimo en 2013 se necesitaban 139 millones de pesos. Pero una persona a los 62 años, con 25 años de vida laboral activa, que es más o menos lo que es la vida laboral activa de los colombianos, 25 años, 30 años de vida laboral activa máximo, pues porque no va a trabajar desde los 5 años, ¿cierto? Y no va a cotizar desde los 5 años al sistema. Entonces, más o menos el promedio de la vida laboral activa de los colombianos es 25 años. Entonces, más o menos un colombiano con un salario mínimo logra ahorrar 51 millones de pesos. Pero para financiar una pensión del salario mínimo a los 62 años por el resto de vida probable, se requieren 139 millones de pesos. ¿Quién le pone esa plata al fondo privado? Ya lo decía yo, siempre y cuando tenga 1.150 semanas, se la pone el Estado. ¿Cuánta plata debe subsidiar el Estado? 88 millones de pesos.
¿cierto? Que es lo que falta para llegar a los 139. Pero recuerden, para financiar una pensión solo del salario mínimo, porque esa garantía de la pensión mínima es con 1.150 semanas y solo para un salario mínimo. Ahí vamos bien. Ahora, estos otros análisis ya no aplican para los fondos privados, los que están más abajo, pero nos sirven para que ustedes me entiendan algo. Miren, una persona que recibe 2 salarios mínimos alcanza a ahorrar 102 millones de pesos durante su vida laboral de 25 años. Sin embargo, para financiar una pensión de 2 salarios mínimos se necesitan 178 millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que se gane, que se gane 2 salarios mínimos y esté en un fondo privado, jamás tendrá la expectativa de pensionarse con 2 salarios mínimos y más o menos con uno. Pues, o sea, mínimo con uno. Pero no jamás tendrá la expectativa de pensionarse con 2 salarios mínimos. ¿Por qué? Porque recuerden que en los fondos privados el Estado solo aporta lo que falte para llegar a la pensión de un salario mínimo cuando no tiene el capital suficiente para financiar su propia pensión. Si la persona no tiene el capital suficiente para financiar su propia pensión, el Estado a los 62 años, 57 si es mujer, si tiene 1.150 semanas, le pone lo que haga falta para financiar una pensión de un salario mínimo, no una de dos, no una de 2 salarios mínimos. Entonces, esa persona que tiene 102 millones de pesos ahorrados, que cotizó sobre 2 salarios mínimos, le van a completar lo que falte para recibir una pensión de un salario mínimo. ¿Cuánto le falta? Tiene 102 y una pensión de un salario mínimo a los 62 años, se requieren 139 millones de pesos. ¿Cuánto le faltan? Si tiene 102 millones y se requieren 139 millones de pesos. Le faltan 37 millones. Esos 37 millones se los pondrá el Estado. ¿Vamos entendiendo o no? ¿O hasta ahí hay alguna duda? No, profe, todo claro. Bueno, supóngase que la persona cotiza sobre 10 salarios mínimos. Es un ejemplo que más abajo está. Una persona que cotice sobre 10 salarios mínimos, que es una persona de clase media, alta, 8 millones de pesos mensuales, 8 millones 700, casi 9, al final de su vida laboral, durante 25 años, si sostiene ese promedio de cotización, va a tener en su cuenta de ahorro individual 292 millones. Pero, como tiene suficiente capital para financiar una pensión del mínimo, ¿cuánto vale la del mínimo? 139 millones, vale. Y esta persona de 10 salarios mínimos tiene 292. Más o menos uno haciendo así cálculos, si con 139 millones da para financiar una pensión de un salario mínimo, con 292 millones de pesos da para financiar una por ahí de 2 salarios mínimos, porque es como el doble de esa plata, ¿cierto? Entonces, esa es la gran injusticia del RAIS, de los fondos privados, que una persona que cotizó sobre 10 se va a ir con 2 salarios mínimos. Imagínese eso. No sé si me entendieron ese punto. No sé si me entendieron ese punto. ¿O alguien tiene dudas? Vuelvo y repito este último análisis que hice. Miren, si una pensión de un salario mínimo vale 139 millones de pesos, recuerden que en los fondos privados cada quien financia su pensión. Si para financiar una pensión de un salario mínimo se requieren 139 millones y la persona que cotizó sobre 10 salarios mínimos tiene 292 millones de pesos, ¿cierto? Más o menos con esos 292 millones de pesos va a recuerden que en el RAIS la pensión se financia con el ahorro individual. Entonces, más o menos con esos 292 millones de pesos alcanzaría a pensionarse con 2 salarios mínimos. Multiplique 139 millones de pesos por 2. 139 por 2 da 278 millones. Tiene 292. Póngale que le dé 2 salarios mínimos y piquito la pensión a los 62 años. El Estado no le pone nada más a la persona que está en el RAIS. No le pone nada. En Colpensiones sí, por eso la sentencia dice que el Estado debe subsidiar por acá, que el Estado debe subsidiar. En Colpensiones sí, vamos a ver por qué en Colpensiones sí. Pero en los fondos privados no. En los fondos privados, simplemente cada quien se financia su pensión. Por eso se llama ahorro individual. Entonces, para financiar una pensión de 10 salarios mínimos, ¿cuánta plata se requiere? 428 millones de pesos. Y la persona tiene
292. ¿Qué pasa? Le alcanzan así mucho para una pensión de 2 salarios mínimos. Y cotizó toda la vida sobre 10. Entonces esa es la gran angustia de muchas personas de clase media también o clase media alta que me dicen, doctor, es que vea, yo coticé, yo tengo muchas audiencias de ineficacia de traslado de régimen pensional porque sobre ese tema más adelante veremos de qué se trata. Ya con eso termino. Dicen, doctor, ¿cómo es posible que yo me vaya a pensionar con 2 salarios mínimos si yo coticé con 10? No hay una proporción, al menos que me digan que me pensiono con 5, o al menos que me digan que con 4 salarios mínimos, pero ¿cómo me va a pensionar con 2, doctor? Entonces yo les digo, ¿para qué se pasó de Colpensiones al RAIS? Ahora, me dicen, doctor, es que a mí me engañaron, tal cosa. Entonces ya ahí vamos mirando, más adelante, dentro de 8 días, vamos a mirar un tema que se llama la ineficacia del traslado, pero todavía eso nos demoramos un poquito. Ya dentro de 8 días vamos a ver cómo funciona la pensión en Colpensiones, ¿listo? Cómo se liquida en Colpensiones, que es muy distinto, y vamos a concluir que en Colpensiones una persona sí puede obtener una pensión, digamos, moderadamente más cercana al valor con el que cotizó, moderadamente más cercana al valor con el que cotizó. En Colpensiones uno se puede llegar a ir con el 80% del promedio salarial con el que se cotizó en los últimos 10 años. Entonces, si usted cotizó sobre 10 millones de pesos, se puede ir con 8. Si usted cotizó sobre 3 millones de pesos, se puede llegar a ir hasta con el 80% de esos 3 millones de pesos, que serían como 2 millones 800. Vamos a mirar acá, 2.400. 2.400, exacto. En Colpensiones se puede llegar a ir hasta con eso. Eso ya es más distinto. Si yo coticé sobre 3 y me voy a ir con 2.400, ya el estilo de vida no me va a cambiar tanto en mi vejez, ¿cierto? Y hablar de una persona que se gana 3 millones de pesos es clase media baja, pues, ¿cierto? O sea, estamos hablando de la clase media colombiana pura, pura, de pura cepa. Entonces, pero si una persona con 3 millones cotiza en un fondo privado, se va a ir con un mínimo. Se va a ir con un mínimo. ¿Por qué? Póngale que con 3 salarios mínimos alcance 130 millones. El de 2 alcanza 102. Con 3, póngale que alcance 130, 140 millones. Con 140 millones financia la de un mínimo. Entonces, esa es la gran angustia de muchas personas. Yo tengo clientes de todas las extracciones sociales. Acá viene desde la secretaria de una empresa que se gana 2 millones y se va a ir con el mínimo, mientras que si se quedaba en Colpensiones se iba como con 1.400.000 o 1.500.000, hasta el señor más burgués que es gerente de la empresa tal y que lo pensionan con el mínimo en un fondo privado. En el canal hay audiencias de ineficacia de traslado, más adelante las veremos, para volver a las personas a Colpensiones vía una demanda judicial. Yo las he ganado y ahí las subo al canal para que los estudiantes las vean. Pero ya eso lo vemos no dentro de 8 días, el viernes. Nos vemos, no les quito más tiempo. Espero que hayan, digamos, comprendido estos temas. Ya les mando el video y el archivo de Excel. Listo, que estén muy bien. Si hay Gracias, Gracias, preguntas, profe. profe. Feliz nos noche. vemos. Profe, feliz noche.